Los Piratas Rocks, quizá la tripulación pirata más infame de los últimos tiempos, pues a diferencia de Roger, su capitán Rox D'Isabec apuntaba a convertirse en el rey del mundo entero, ayudándose de una tripulación como nunca se ha visto. Hasta el momento, no hemos conocido a Rox, más allá de algunas siluetas e imágenes ensombrecidas, y precisamente por eso, junto a las pocas pero grandiosas hazañas que se nos han contado en torno a él y su gente, es que el tema es uno de los favoritos entre los fans de One Piece para especular y lanzar teorías. En esta ocasión decidí reunir toda la información que conocemos sobre los Piratas Rocks. En el 2022 hice un video con esta misma temática, pero han pasado unas cuantas cosas muy interesantes desde ese entonces. Y en conmemoración a que el anime ya ha llegado a cierta parte muy interesante de la historia, creo que es un buen momento de hacer un análisis actualizado. Este video en su mayoría no tendrá información reciente del manga. Todos pueden continuar y cuando al final vaya a hablar de cosas más recientes, yo voy a dar el aviso de spoiler para que los que siguen únicamente el anime puedan pausar en ese momento el video si lo desean. Dicho esto, vamos a comenzar. La primera mención de Rox vino en el capítulo 907 en el manga y 887 en el anime, en una conversación entre Garp y otros marines durante el arco del Reverie. Hina menciona que Garp fue conocido como el héroe de la marina a raíz de cierto evento, y Garp le dice: estás hablando de Rox, me sorprende que estés consciente de eso, Hina, especialmente porque eres muy joven. No hay duda que antes de Roger fue su era, pero eso sucedió hace más de 40 años. En ese momento el asunto se mantuvo ambiguo, y no fue sino hasta el capítulo 957 del manga y 958 del anime que Sengoku nos habló más sobre el tema. Luego de la noticia de la alianza entre Kaido y Big Mom, él le explica a algunos marines: parece que muchos de nuestros soldados nunca han escuchado sobre Rox en estos tiempos. Los Piratas Rocks fueron un grupo de individuos que se unieron en la isla pirata Hachinosu hace algunos años. Eran feroces, se mataban unos a otros constantemente dentro de su grupo. Además de su capitán Rox estaban incluidos un joven barba blanca, Big Mom y Kaido. Sí, es verdad, los tres fueron parte de la misma tripulación años atrás. Hubo otros miembros de los Piratas Rocks que se hicieron de un nombre por sí mismos: el León Dorado, Gimbu, el Capitán John, Ochoku. Se llevaban tan mal entre ellos que nadie cuenta la historia. La ambición de su capitán Rox era ser rey del mundo. Mostró hostilidad directamente contra el gobierno mundial, como si de una organización terrorista se tratara. El gobierno cubría muchas de sus acciones, pero en esos tiempos todos escucharon de la amenaza que representaban. Todo culminó en un evento fatídico hace 38 años en God Valley. Los Piratas Rocks, la tripulación más fuerte del mundo, fue derrotada en una isla llamada God Valley, de acuerdo con las noticias. Una fuerza maligna que nadie había sido capaz de detener fue vencida por un vicealmirante de la marina llamado Garp. Su nombre se conoció en todo el mundo y pronto fue apodado héroe de la marina. Pero a él no le gusta hablar sobre eso. La primera razón, que nunca fue reportada, es que tuvo que trabajar con piratas para ganar la batalla. La otra es que protegió a los Tenryubito. En resumen, esta es la verdad. Para proteger a los Tenryubito y sus esclavos en God Valley, Garp se unió con Roger en la isla y derrotaron a los Piratas Rocks. Esto es conocido como el incidente de God Valley. Como Rox fue tan ambicioso en su meta de convertirse en rey del mundo y rompió demasiados tabús, no hay información pública sobre los Piratas Rocks. Fue el primer rival de Roger y probablemente el más grande. El capitán era conocido típicamente como Rox, pero su nombre completo es Rox D'Isabec, uno de esos raros piratas con la letra D. Esta conversación fue impresionante y nos dejó muchas dudas, algunas que ya han sido contestadas en parte y otras que siguen siendo un gran misterio. ¿Qué importancia tenía God Valley? ¿Qué otros piratas habrán estado en la tripulación de Rox, además de los que Sengoku mencionó? ¿Y qué clase de batalla fue librada ese día? Además, este fue un momento especial, pues Rox, como un miembro del clan de la D con la ambición de ser rey del mundo, genera inmediatamente una conexión temática con Marshall D. Teach, Barba Negra. En el presente, su barco insignia lleva por nombre el Saber of Sebek, nombre que fue mencionado por primera vez en el Vibre Card Databook y que más tarde fue traído a la conversación en la revista Shonen Jump número 49 del año 2024,
en una sección en la que le hicieron a Eiichiro Oda 10 preguntas importantes sobre One Piece. La pregunta en cuestión dice: el barco de los piratas de Barba Negra se llama Saber of Sebek. ¿Podría haber alguna conexión con Rox de Sebek? Oda responde: Sebek es un término utilizado para un tipo de embarcación, así que podría ser una coincidencia o tal vez no. En el capítulo 999 del manga y 892 del anime, Marco menciona a Miss Bakin, la madre del Shichibukai Edward Weevil, y dice lo siguiente: la madre de Weevil, Bakin, es una antigua pirata. Estaba activa hace 30 años, no, hace 40 años es más preciso. Solía estar en la misma tripulación que nuestro padre. Debido a que la fecha coincidía con el periodo de actividad de los Rox, además de mencionar que estuvo con Barba Blanca, esta escena hacía muy probable que Miss Bakin formara parte de la tripulación, cosa que terminó siendo verdad. Aún así, el pasado de Bakin va más allá todavía, pues durante el arco de Egghead aprendimos que su nombre completo es Buckingham Stussy, y que también fue miembro de la Asociación Científica MATS, y la donadora para crear el primer clon humano. Esto hace que podamos especular sobre una conexión entre Rox y el mismo Vegapunk, al igual que con el Bajo Mundo, pues el benefactor principal de MATS era Dufeld, quien hasta la fecha sigue siendo un importante inversionista y emperador del Bajo Mundo. En el capítulo 498 del manga y 392 del anime, Shaki mencionó que ella era pirata, pero que dejó de serlo más o menos hace 40 años. Además, dice que Garp solía perseguirla. Esto también hizo que sospecháramos que ella formaba parte de los Rox, y aunque esto no ha sido confirmado ni desmentido, hay una conexión interesante sobre este tema que discutiré más adelante. Es incierto el momento en el que Barba Blanca se unió a los piratas Rox. En el capítulo 576 del manga y 485 en el anime, lo vemos muy joven en una tripulación pirata. Su estatura aún no alcanzaba su máximo y todavía no tenía el bigote característico, por lo que en ese entonces seguramente no tenía el apodo de Barba Blanca. Dudo que en este punto él formara parte de los piratas Rox, si bien eso aún no se sabe por el momento. En el capítulo 306 del manga y 208 del anime, aprendemos sobre la Davy Backfight. Robin nos cuenta que de acuerdo con la leyenda, el juego fue inventado en la isla de los piratas. Muchas tripulaciones lo usan para adquirir miembros poderosos. Debido a que Sengoku nos dijo que la tripulación de Rox se formó en Hachinosu, el nombre de esta isla pirata, como sabríamos más adelante, muchos especulamos que la razón de que Rox juntara a piratas tan poderosos en una misma tripulación fue por haberlos vencido en una Davy Backfight. La evidencia de la enorme fuerza de Rox, además del testimonio de Sengoku, está en el capítulo 1001 del manga y 1017 del anime, en donde Luffy, luego de golpear a Kaido con un poderoso ataque, es visto por este último como un candidato a estar a la altura de algunos individuos que él consideraba poderosos rivales. Podemos ver las sombras de Oden, Barba Blanca, Roger, Shanks y Rox. En el capítulo 1041 del manga y 1068 del anime, cuando Kaido se entera que Big Mom fue derrotada durante la batalla de Onigashima, tenemos un vistazo al momento en el que Kaido se unió a los piratas Rox cuando tenía 15 años, es decir, hace 44 años del presente de la historia aproximadamente. Big Mom le advierte que Rox no es de fiar y que si algo le molesta puede acudir a ella. Se presenta ante él como Lin Lin, la mujer que dominará los mares. Podemos destacar que en este punto de la historia Big Mom aún no creaba al homie Napoleón, pues su sombrero y espada eran diferentes. Además, esto nos muestra que Kaido se unió a los Rox tiempo después de que Big Mom ya lo había hecho. Durante el capítulo 1049 del manga y 1076 del anime, tenemos más información sobre este momento de la historia. Vemos cómo Kaido escapó de la marina luego de haber sido entregado por la gente del reino Vodka, en donde servía como guerrero, y terminó en Hachinosu hace 44 años, donde comenzó a causar estragos. Esto hizo que Barba Blanca acudiera a él con el mensaje de que Rox estaba interesado en unirlo a su tripulación. Por supuesto, Kaido aceptó. En el mismo capítulo vemos una escena 6 años después en la que alguien le avisa a Kaido que se dirigen a God Valley. Tras la derrota de Rox en ese lugar, aprendemos en ese mismo capítulo que Kaido huyó de la isla de los piratas con rumbo desconocido para molestia de Lin Lin. Luego de eso, sabemos también que fue capturado por el gobierno y sometido a experimentación en Pong Hazard, para luego escapar otra vez y formar su propia tripulación pirata.
En el capítulo 1059 del manga y 1088 del anime, durante la invasión de Barba Negra a Amazon Lily, obtenemos un dato interesante. Durante el incidente de Rocky Port, Barba Negra aprovechó para eliminar a su previo gobernante Ochoku y así controlar la isla. Es la segunda vez que escuchamos ese nombre desde que Sengoku lo introdujo en su narración sobre los piratas Rocks. Oda nos aclaró de qué trató el incidente en otra de las 10 preguntas que se publicaron en la edición 49 de la revista Shonen Jump del 2024. Dice así: debido a que es una historia larga, es posible que el incidente de Rocky Port no sea narrado en la historia principal. En resumen, cuando Law escuchó sobre la existencia de un poneglyph en la isla Hachinosu, secuestró un enorme barco de pasajeros llamado Rocky Port para infiltrarse en la isla. Sin embargo, este barco transportaba al rey y a figuras importantes de un determinado país. Resulta que dicho barco era en realidad una nave de contrabando que realizaba transacciones secretas con la isla de Hachinosu bajo la bandera de ese país, lo que causó un gran conflicto. Durante el caos, Law se enfrentó a los piratas, mientras que Koby y Barba Negra llegaron a Hachinosu con diferentes objetivos, lo que llevó a una alianza temporal entre los tres. Como resultado de este incidente, Barba Negra se proclamó rey de Hachinosu. Law consiguió su puesto como uno de los Shichibukai y Koby fue reconocido como héroe. El capítulo 1096 del manga vino sorpresivamente a mostrarnos a los piratas Rocks como nunca antes. Durante el flashback del pasado de Kuma, aprendimos que God Valley era una isla no afiliada al gobierno mundial. Cada 3 años los Tenryubitos realizan cacerías humanas en este tipo de islas para ampliar sus dominios, y God Valley era la elección de hace 38 años. Como uno de los premios estaba un tesoro de Hachinosu que fue robado, y por esa razón, y con la ayuda de Ginny que difundió la información por el mundo, muchas tripulaciones piratas se iban a dirigir a ese lugar. Debido a eso, Kong le pide a Garp que acuda, pero como él no tiene planeado ayudar a los Tenryubito, Kong, para convencerlo, le revela que Roger va a estar ahí, lo que hace que Garp acceda. Aprendemos que no tan solo los piratas de Roger, Rocks y Garp estuvieron ese día en la isla, sino que además estaban los Caballeros de Dios, incluido Figarland Garling, así como el Gorosei Jay García Saturn. En el capítulo vemos la llegada del barco de Rocks, y aunque no vemos al capitán en sí, podemos alcanzar a ver muchos de sus nakamas, entre ellos los ya conocidos, Barba Blanca, Big Mom, Kaido, Yon, Shiki, pero además vemos otro personaje conocido, Gloriosa, la emperatriz de Amazon Lily, previa a Shaki, Strausen de los piratas de Big Mom, y a una Miss Buckingham Stussy mucho más joven. Lo que es muy interesante también es que en este momento se confirmó una teoría de tiempo atrás. Desde la revelación de que el capitán John formó parte de los piratas Rocks, debido a que su cadáver fue usado como General Zombie por Moria según vimos en la saga de Thriller Bark, surgió la idea de que otros piratas Rocks que murieron pudieron haber tenido el mismo destino. Al menos parece que tenemos confirmación de los siguientes: un tipo corpulento de armadura, un personaje que parece tener 4 brazos, y otro más que usa unas garras parecidas a las que antes usaba Barba Negra. Podríamos pensar que el tipo corpulento de labios gruesos también aparece como General Zombie, pero no diría yo que es completamente seguro. De los otros es innegable el parecido. No tenemos los nombres de ninguno, por lo que no sabemos si Gimbu esté entre ellos, pero al menos por su participación en Rocky Port sabemos que Ochoku no era un General Zombie. Además tenemos la aparición de un tipo misterioso que usa un sombrero. No tenemos idea de quién es esta persona, pero Oda decidió destacarlo, lo que hace que se vuelva interesante. No dice palabra alguna, de manera que seguramente este personaje va a ser importante más adelante. Quizá él es Ochoku, pero por el momento no podemos hacer más que especular. Otro punto importante para analizar es el tema del tesoro de Hachinosu. Como líder de la isla era Rocks quien se encargaba de resguardarlo seguramente. Dado que 2 de los premios de la cacería de God Valley eran frutas del diablo, uno puede especular que dicho tesoro también lo era, pero no es algo que podamos confirmar por el momento. El flashback no nos muestra más, así que el resto del incidente, así como la apariencia y poderes de Rocks, siguen siendo un misterio, al igual que su legendaria batalla contra Roger y Garp. Queda por ver cuál fue el papel que los Caballeros de Dios tuvieron aquí. A partir de este momento voy a mencionar un dato reciente, que no aparecerá en el anime por un buen tiempo, así que doy el aviso de spoiler para que quienes lo deseen, pausen el video aquí. Para terminar con el video, tuvimos un flashback pequeño,
pero interesante del capítulo 1145 del manga, en donde Loki le dice a Luffy que él también tiene una figura a la que admiraba desde pequeño, quien resultó precisamente ser Rox. Así como Luffy, Loki quería que Rox lo llevara en su tripulación, pero este le contesta: no vine hasta acá para lidiar con un mocoso como tú, no me hagas repetirlo. Entonces Loki lo reta y Rox no se mide en su fuerza para derrotarlo. Barba Blanca, quien estaba junto a él, lo recrimina por haber sido tan duro con un niño, pero Rox lo manda a callar. Esto nos confirma, por supuesto, que Rox visitó Elbaf, pero además que andaba buscando algo importante. Así como todo lo relacionado a este personaje, sus asuntos en Elbaf también son un misterio por ahora. Y así terminamos con todo lo que debes saber sobre los piratas Rox. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides escribirme todas tus teorías con respecto al tema en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván Kaiser X, Waldos, Ches93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Alup, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzilp, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerard Ditich, Emi, Pedro Teruel, Yar, Talegot, Sinques Hermoso, Mane, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, Roberto Sea, Juan Manuel Humano, César Omar, Skype, el mejor arco del mundo, Fede Rodríguez, Saria Aguilar, Bel Hinojosa, Amin Martínez, Figarland Garling 6, Facundo Elizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham SL, Jesús Novelo, Zafudel Zungold, Danilo 4, Milo Alonso, Fede González, Emiliano Burgos, Terre Segundos, Skype, el arco más aburrido de One Piece, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Osep de Yolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnold, Ay pero qué rico, Eduardo RS, Catherine Gámez, Leax Q, Oliver Salinas, El J, Stevens, David y Andrew Haza. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos vemos en el próximo video.